Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 12º episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Yo soy Marisol Cantú, la host de este programa. Y bueno, a lo largo de 11 episodios de este podcast, hemos aprendido mucho sobre una gran protagonista de nuestros mares, la sardina. Esta especie es fundamental como parte de nuestra cultura gastronómica y de nuestro ecosistema marino. Y bueno, pues en este episodio hablaremos sobre la pesca sustentable de la sardina, una cuestión vital para las futuras generaciones. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurar un buen futuro para la pesca en México? Para hablar sobre esto tenemos un invitado muy especial, Luis Bourillón. Él es coordinador en Impacto Colectivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas, con quien abordaremos el tema de las prácticas pesqueras, las regulaciones, las iniciativas que buscan garantizar la salud de nuestros océanos y la subsistencia de la pesquería. Reflexionaremos juntos cómo podemos ser parte del cambio hacia un futuro sustentable donde la sardina y la pesca sigan prosperando. Luis, bienvenido a InfoSardina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Marisol, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Y bueno, me gustaría empezar a este podcast platicándonos acerca de tu trayectoria, es decir, cómo es que terminas relacionado con la sardina y con la pesquería y la acuicultura de México. ¿Cuál fue tu motivación que impulsó a enfocarte en la conservación marina y la pesca sostenible? Gracias. Bueno, yo soy biólogo de profesión, estudié en la UNAM y pues desde el principio de la carrera me interesó mucho la parte de los océanos, los mares y con ello la pesca. Al principio no estaba metido en temas de pesca, estaba haciendo investigación en mamíferos marinos, que son ballenas, delfines, lobos marinos, etcétera. Y por azares del destino me tocó ir a varios cruceros de investigación en el Golfo de California, que es uno de los mares más ricos de México y donde se realiza la pesquería de sardina o la pesca de sardina. También hay un poquito de pesca fuera de la península de Baja California, pero el grueso se extrae del Golfo de California. Y ahí empecé a entender primero desde la parte biológica la importancia de la sardina como una especie clave en el ecosistema marino, el alimento de muchas especies y como esa conexión que tiene la sardina al poder aprovechar el fitoplancton, que son plantas microscópicas, y convertirlas en proteína animal. Realmente, sin las sardinas no podríamos aprovechar o sería muy ineficiente aprovechar el plancton marino. Entonces ahí empezó un poco mi entendimiento de lo que es la sardina. Después ya acabando la carrera y en la maestría, el doctorado, ya me metí más al tema de la pesca y ya la conexión más directa con la pesquería de sardina o con la flota sardinera fue cuando trabajaba en una organización civil que se llama Comunidad y Biodiversidad, una organización que ayudé a crear y que sigue siendo una de las líderes en temas de conservación marina. Y nos involucramos mucho en el proceso de la certificación ambiental de sustentabilidad de la pesca de sardina a través del estándar de MSC. Podemos platicar más detalles de eso al rato, pero dentro de toda mi carrera, pues siempre la pesca, sobre todo la pesca artesanal, ha sido muy importante. Trabajar con comunidades pesqueras, la mayor parte de mi vida fue con pesca artesanal, pero después me fui relacionando poco a poco con los industriales, como le llamamos, con la pesca de altura, con las grandes empresas, y también lo disfruté mucho y creo que he podido aportar a que esta pesquería se desarrolle de una mejor forma. Y esto significa, como dijiste al principio, que sea sostenible, que podamos tener sardina para siempre, ¿no? Para muchas generaciones y también para el ecosistema del cual depende de esta especie, ¿no? Qué interesante, Luis. Estamos hablando en qué época empezaste, más o menos en qué año. Bueno, las canas, lo muestran, yo estudié, salí de la carrera en el 88, Okay. 1988, y desde entonces, pues empecé con ese camino de lo que te conté, ¿no? Y COBI, o esta organización civil, la fundamos en 1999,
Y antes mi carrera fue más biológica y después ha sido más de manejo de pesca, manejo de ecosistemas, y para ello tienes que interactuar más que nada con personas, ¿no? Con seres humanos que son los que utilizan esos ecosistemas. Y con la acuacultura es mucho más reciente, que fue otra de tus preguntas. Realmente de acuacultura sé poco, lo he aprendido a través de amigos y colegas, y sobre todo de acuacultura rural, en la parte central de México, que es donde más he pasado en los últimos años. Y pues también es una actividad fascinante, y dentro de lo que hago ahora de coordinar esta plataforma que se llama Impacto Colectivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas, pues es tratar de empujar una agenda de sostenibilidad en el sector acuícola y pesquero. Y bueno, para adentrarnos en el tema de la sardina, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué significa la sardina para la cultura y la gastronomía mexicana? ¿Y cómo visualizas que ha evolucionado en su papel a lo largo del tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta porque, digo, para personas de mi edad más o menos, perdón, yo comí mucha sardina de joven. Me acuerdo muy bien que era como un platillo muy socorrido por las mamás. Me daban una lata de sardinas y un bolillo, y de lunch eso comíamos, o cuando íbamos a jugar fútbol. Eso poco a poco se perdió un poco, o bueno, se ha perdido un poco, entiendo, porque el atún se ha vuelto mucho más socorrido por como esta comida de pescado rápido, enlatado, y que te saca de muchos apuros. Eh, y realmente hasta hace muy pocos años comí la sardina fresca. Eh, yo creo que es uno de los platillos más deliciosos que hay, unas sardinas frescas a las brasas. Si algún día las puedes probar, te lo recomiendo muchísimo. Y eso, pues desafortunadamente es algo que pocos mexicanos hemos comido. La cultura de comer sardina fresca, sardina entera, no enlatada, pues está mucho más desarrollada, por ejemplo, en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en esos países de Europa. Y ya la sardina o los pelágicos menores, que se le llama, o peces pequeños similares, parientes de la sardina, que son anchovetas, macarelas, en los países nórdicos se comen mucho, pero en conserva, que tampoco es muy, bueno, a mí no me gustó cuando los probé, pero esa parte de la gastronomía creo que realmente desconozco si, pero es muy probable que eh, en las culturas indígenas, en la historia, en el origen de México, antes de que fuera México, pues es muy probable que en la costa se consumiera sardina fresca. Había otras especies que se buscaban más por el tamaño, etcétera, pero para la gastronomía mexicana, realmente me atrevo a decir que es un platillo relativamente reciente. O sea, los chefs con los cuales tenemos mucha interacción a través de mi participación en Come Pesca y en la campaña Pesca con Futuro, los chefs la buscan mucho, la buscan mucho, y es poca la que tienen acceso. Generalmente, y esto es una lástima, es más fácil conseguir sardina importada, sardina española, portuguesa, entera, obviamente congelada, que sardina mexicana. Esto es algo que hemos estado platicando con los empresarios, cómo poder, pues, poner más sardina entera en el mercado mexicano, porque es un platillo realmente exquisito. Y para meternos ya al tema de sustentabilidad, pues realmente, o de sostenibilidad, realmente, como te comentaba, es reciente mi relación con la flota. Todo fue a raíz de la certificación, cuando estaba buscando la flota, la certificación del MSC, o del Marine Stewardship Council, que es una certificación que tienen, y que es la más rigurosa en el mundo, la más difícil de conseguir, la más difícil de mantener, y realmente es de notarse que
que la pesquería tanto de Sonora como de Sinaloa la pudieron conseguir y la han podido mantener a lo largo de todo este tiempo. Y creo que es una de las vías importantes para mantener esta pesquería saludable y sostenible. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta actualmente la población de sardina en aguas mexicanas? ¿Y cómo afecta esto a las comunidades costeras? Pues mira, es un tema complejo porque la sardina, al ser una especie de pez pequeña, muy numerosa, forma cardúmenes de millones de ejemplares. Cuando se pesca se extraen miles de toneladas. Es una especie muy vulnerable a ciertos factores ambientales. Por ejemplo, estamos oyendo cada vez más de cambio climático y cómo las aguas se calientan, ¿no? Las aguas superficiales. Para pescar sardina, los barcos tienen que meter sus redes al agua, buscar la sardina muchas veces en la noche cuando no hay luna, porque en estas aguas hay unos organismos que cuando los mueves o los excitas físicamente, producen luz, bioluminiscencia se llama. Entonces, cuando hay un cardumen grande de sardina que cuando el barco va navegando, imagínate en la noche, no, sin luces, no hay luna, el barco llega y se acerca a un cardumen muy grande de sardina, toda la sardina se mueve al mismo tiempo, y que es una característica que tienen para, digamos, evadir depredadores. Piensan que el barco es un depredador y se mueven, y con eso producen luz, como si prendieras un foco abajo del agua, sí, como si prendieras un reflector muy potente abajo del agua. Por unos segundos se ve una luz verde, fosforescente, y luego se apaga. Y el barco empieza a buscar manchones de luz o cardúmenes de sardina, y los patrones o los capitanes de las tripulaciones de los barcos tienen tanta experiencia que solamente con esto no lo he visto, me lo han platicado, que solamente con digamos, el brillo de la luz y cómo se mueve el cardumen, y pueden identificar cuántas toneladas hay ahí y de qué tamaño, y pueden decidir si pescar, ¿no? Si poner su red. Pero bueno, todo esto te lo digo porque la pesca es relativamente superficial. Entonces, uno de los factores que está metiendo más y más ruido es que con el cambio climático el agua superficial es caliente, a la sardina no le gusta el agua caliente y se va a la profundidad. Y eso la hace inaccesible a las redes de pesca. Entonces, no es que se vaya del lugar, pero simplemente se acomoda a la temperatura que más le gusta, y ese es en profundidades mayores a lo que puede alcanzar la red. La otra cosa que es importante en términos de los retos, digamos, de los cambios en el medio ambiente o en el clima, es que en el Golfo de California hay un fenómeno muy interesante que se llaman surgencias. Esto no es otra cosa más que la subida de agua fría. Generalmente el agua fría está en el fondo del mar, y esta agua tiene, además de menor temperatura, tiene mayor concentración de oxígeno. Hay una relación ahí directa. El agua fría tiene más oxígeno que el agua caliente, por cuestiones físicas. Cuando los vientos del norte pegan o soplan en el norte del Golfo de California o en el centro norte del Golfo de California, pueden pasar varios días que tienes muchísimo viento, mucho viento. Entonces, imagínate que mi mano es el viento y digamos, en la base de la pantalla es la superficie del mar. Entonces, el viento al moverse va moviendo la parte superficial del agua, digamos, la capa más cercana a la atmósfera o al aire, y ese hueco, digamos, no puede mantenerse ahí, entonces se sustituye con agua del fondo. Entonces, poco a poco se va haciendo como un remolino,
que saca agua del fondo y la hace surgir, por eso se llama surgencias, la hace llegar a la superficie, y con esa agua, con mucho oxígeno y con la luz del sol, se produce la fotosíntesis en el fitoplancton. Y a través del fitoplancton se alimenta la sardina, que algunas especies comen fitoplancton o plancton vegetal, y luego de ese fitoplancton también se alimenta el zooplancton, que es el plancton animal. Entonces empieza a ser una cadena alimentaria, y eso pues atrae ballenas, delfines, aves marinas, tiburones, peces grandes como pargos o cabrillas, etcétera. Entonces, toda esa riqueza depende en gran medida de que sople viento a cierta velocidad, en cierta dirección, en cierta temporada del año, y esos patrones de viento que habían sido muy estables están empezando a cambiar. Entonces, al no haber ese viento tan fuerte, no hay una surgencia tan fuerte, no sale agua tan del fondo, no hay tanta disponibilidad de oxígeno, no hay tanta fotosíntesis, no hay tanto fitoplancton, no hay tanto zooplancton. Entonces se hace un círculo también que genera que haya menos sardina, ¿no? Esos dos elementos yo los destacaría, que es la parte, digamos, ambiental, ¿no? De toda esta ecuación. Ahora, la parte humana o la parte de la pesquería, pues es precisamente que se extraiga o que se pesque una cantidad de sardina que permita a la población recuperarse de la pesca, ¿no? Eso es básicamente en lo que se basa la pesca sostenible, no sacar de más. Y eso está bastante bien regulado en el caso de la sardina, porque hay dos elementos aquí claves. Por una parte, el Instituto Nacional de la Pesca, que es la entidad del gobierno mexicano, del gobierno federal, que realiza la investigación, tiene excelentes investigadores que han hecho muchísima investigación durante muchos años y han podido identificar las zonas de reproducción, las zonas de reclutamiento, que se llama cuando la sardina juvenil ya llega a talla adulta y ya se puede pescar, ya es una talla comercial, una talla legal, y zonas de producción de huevos, cómo se mueven esos huevos que flotan, son huevos diminutos y flotan con las corrientes. Entonces, toda esa investigación la han usado para calcular cuánta sardina hay en el mar, algo que no podemos ver, ¿no? Como un biólogo que se dedica a los bosques, un biólogo forestal, o un ingeniero forestal, para saber cuánta madera sacar de un cerro, pues va y cuenta los árboles, ¿no? Pues los árboles no se mueven y los árboles no se sumergen en el fondo de la tierra. Y con la sardina es muy difícil, tienes que sacar una muestra, tener una gran cantidad de datos y estimar cuánta sardina hay en un cierto lugar, y con base en esa estimación se autoriza sacar un porcentaje de ella, un porcentaje que permita que la que no se saca o la que se queda viva en el agua se puede reproducir y puede volver a recuperar la sardina que se extrajo, ¿no? Eso está muy bien regulado, y la verdad es que el otro elemento es que la pesquería de sardina es una pesquería en donde hay poco esfuerzo pesquero. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pocos barcos, comparativamente con otras pesquerías donde hay muchas embarcaciones. En el caso de la pesca artesanal, hay literal decenas de miles de lanchas, a veces pescando ciertas especies. En el caso de las sardinas son pocos, son menos de 100, según me acuerdo, considerando toda la zona del Pacífico Noroeste. Entonces, eso da la posibilidad de que se maneje, que se regule bastante bien. Y bueno, los científicos no son infalibles, a veces le atinan, a veces fallan por un poquito, pero realmente los stocks o las poblaciones de sardina siguen estando bastante saludables. Wow, Liz, qué importante es conocer toda esta información para entender por dónde inicia el tema de la sostenibilidad y que hay varios factores que van afectando en estos procesos.
La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el enfoque del impacto colectivo por la pesca y acuacultura mexicanas para abordar la sostenibilidad de la sardina y otras especies? Sí, gracias, Marisol. Impacto colectivo, que es es una red de colaboración. Básicamente es la mejor manera de explicarla. Es una red en donde hay pues, casi 50 organizaciones, instituciones, tanto de la sociedad civil como del gobierno, como productores, comercializadores. O sea, estamos tratando de tener representación de todos los elementos de una pesquería que, como sabes, va desde la extracción, o sea, desde el mar, digamos, desde lo que se saca del mar hasta que llega al plato del consumidor. Todos los pasos que incorpora esa pesquería, tratamos de incorporarlos en impacto colectivo. Eh, la, la interfase con el trabajo con el sector, digamos, industrial la pesca de sardina se da básicamente en la parte de mercados, que te digo es este reto que tenemos de comer, bueno, desde mi punto de vista, de comer más sardina entera, sardina fresca, eh, y que el consumo de sardina enlatada se mantenga y que llegue a más mexicanos. Entonces, Impacto Colectivo está buscando esa interacción entre comercializadores, consumidores, en el caso de los chefs, restaurantes, hoteles, cadenas de supermercados, para tratar de tener una salida de producto hacia ese tipo de mercados. El otro es que la otra manera en que se relaciona impacto colectivo o se trata de relacionar con la pesquería de sardina es a través del combate a la pesca ilegal, que es uno de los flagelos que pone en riesgo la pesca comercial de muchas especies. En el caso de la sardina hay poca pesca ilegal, pero sí la hay, sobre todo de embarcaciones que no tienen autorización para pescar sardina y aún así la pescan. Embarcaciones menores sobre todo, y también cuando se da una extracción con una talla menor a la talla mínima legal, cuando hay algún problema de descarte de sardina, a veces hay problemas en la maniobra de pesca y se tiene que tirar o sacar sardina que ya se había capturado porque la embarcación está en peligro de hundirse o cosas de esas que generalmente no pasan, pero cuando pasan, pues hay sardina que acaba muerta en el agua y pues llega a las playas y es todo un problema para las comunidades costeras, pero la flota sardinera realmente se ha comportado de una manera súper responsable. Cuando se dan ese tipo de incidentes, se limpian las playas por ellos mismos. Entonces, ahorita tenemos poca interacción directa con la pesquería de sardina desde impacto colectivo, pero a través de esos dos elementos, combate a pesca ilegal y mercados, pues estamos empujando, ¿no? Lo que se pueda para que la pesquería tenga, pues no solamente tenga esa certificación, sino que se mantenga como un baluarte de la pesca industrial en México. Exacto, que realmente suceda eso. ¿Y cuáles crees que son los mayores desafíos para implementar la acuacultura sostenible en México y cómo se abordan? Bueno, para empezar, no hay acuacultura de sardina, como sabes, pero la sardina está conectada íntimamente con la acuacultura y esto es algo que poca gente sabe. Un porcentaje muy elevado de la captura de sardina se convierte en harina y aceite de pescado que se utiliza para los alimentos balanceados, para alimentar a los peces o a los camarones que se están cultivando. Entonces, por ahí empezaría yo, ¿no? Si no tenemos una pesquería de sardinas sostenible, pues la producción de alimentos para acuacultura estaría en gran riesgo, porque sería un factor de presión para tener más harina y más aceite. Realmente el apetito de la industria de alimentos balanceados es muy, muy grande. Están buscando siempre fuentes de proteína animal y la mayor pesquería de pelágicos menores, en este caso es anchoveta, no es sardina, está en el Perú.
Ahí es una pesquería, digo, para que te des una idea de las proporciones, en Perú se extraen unos 6 millones de toneladas al año de anchoveta, y en el caso de la pesquería de sardina, en el noroeste de México, entre todas, creo que los años que recuerdo de más capturas han sido 300,000 toneladas, ¿no? Entonces es una fracción realmente de lo que se extraen. Y Perú es el principal productor de aceite harina y aceite de pescado. Entonces cuando, por ejemplo, ahorita, en estos meses, el fenómeno del Niño, la corriente del Niño, ha habido muy poca pesca de anchoveta, muy poca producción de sardina en Perú, y eso le ha trastocado el mercado mundial de harina de pescado, y eso hace que pues los productores mexicanos tengan mejor posibilidad de competir, tengan mejor posibilidad de vender, pero cuando hay un mercado pues insaciable, diría yo, pues también hay una presión o una tentación de sacar más sardina, ¿no? Entonces, una acuacultura sostenible tiene que ver con alimento que venga de fuentes sostenibles, pero también una acuacultura que se realice de manera que no se impacte de manera considerable el medio ambiente. Hablar de acuacultura es muy amplio, tendríamos que ver si estamos hablando de acuacultura en aguas interiores o acuacultura en el mar, lo que se conoce como maricultura, y si estamos hablando de cultivo de peces o cultivo de crustáceos, o lo más común es camarón, o de otras especies que son más raras, ¿no? Pero yo lo dejaría ahí. O sea, si estamos hablando de una acuacultura sostenible con fuentes de alimento que vengan del mar, que no son sostenibles, pues es una contradicción. Tenemos que mantener una producción de harina y aceite de pescado en México, o sea, mexicana, que se quede en México, desde preferencia, que se utilice para alimentos fabricados en México y para los acuacultores mexicanos, y que esos acuacultores mexicanos realicen las mejores prácticas de cultivo. Y ahí pues es un tema bastante amplio, hay muchos elementos que influyen en que tengas una acuacultura sostenible. Hablando acerca del futuro de la pesquería, ¿podrías compartir un ejemplo concreto de cómo tu trabajo ha tenido un impacto positivo en la sostenibilidad de la pesca en México, Luis? Por favor. Sí, creo que, o sea, me gustaría resaltar dos. Por ejemplo, desde Impacto Colectivo, hace un par de años, coordinamos un equipo de expertos que hizo por primera vez una evaluación del impacto del cambio climático en las pesquerías mexicanas. Este estudio, pues, realmente marcó, digamos, la pauta de lo que se espera que vaya a pasar con la pesca en México, con las pesquerías de México, cuando, a medida que el clima va cambiando, no cuando, sino esto ya está en marcha, y ya hay cambios, como te decía, en vientos, lo que implica cambios en surgencias, en pH o en la acidez del agua, en, en la distribución de las especies, tanto la distribución geográfica o latitudinal como en la vertical, en la columna de agua, como te explicaba con la sardina. Y eso pues se tiene que tomar en cuenta para el manejo, para el control de la pesquería. O sea, por ejemplo, y con este estudio nos dimos cuenta de que va a haber, como en todo, va a haber algunas especies que sean perdedoras, y va a haber algunas especies que son ganadoras. Hay algunas que las condiciones de agua más caliente, más ácida, les va a beneficiar, y otras no. Las especies que se mueven, las móviles, pues simplemente se van y se acomodan en aguas que están acordes a las necesidades que tienen. O sea, como una persona, tienes frío, pues te vas a un lugar donde hace calorcito, y si tienes mucho calor, te vas a un lugar donde hace más frío, pero si te puedes mover. Hay especies que no se pueden mover, que son sésiles. Un ejemplo sería pues una almeja, es poco móvil, un erizo, una langosta. Hay especies
A diferencia del atún que cruza todo el Océano Pacífico, pues hay ciertas especies que casi no se mueven, ¿no? O porque están sujetas al fondo, a una roca o al fondo marino, o porque se mueven muy poquito. Eh, entonces, esas especies, pues realmente van a sufrir mucho, en algunos casos van a morir. Y esas poblaciones, pues si sustentan a una comunidad pesquera, pues esa comunidad pesquera va a tener o que moverse a pescarlas en otro lugar, con lo cual va a tener que competir con otras comunidades, etcétera, ¿no? Hay una serie de cambios que este estudio por primera vez mostró para el caso de México, porque hay estudios globales, pero para estudios para México no había. Y eso pues generó mucha interés, mucha discusión, hasta el punto de que en México ya se están elaborando regulaciones que incorporan, por lo menos desde el punto de vista teórico, el cambio climático al manejo de la pesca. El manejo de la pesca, honestamente, en México es bastante malo, es mediocre a malo. Con muy poquitas excepciones, la sardina es una buena excepción de que se ha manejado bien la pesquería. El atún es otra muy buena excepción, la langosta en el Pacífico Norte, pero hay muchísimas especies que no se están manejando, que van ahí ocurriendo las temporadas y medio se sabe que están las cosas regular o mal, pero no se hace mucho para componerlas. Entonces, si a eso le sumas que el cambio climático va a meter todavía más presión sobre los recursos naturales pesqueros, pues entonces estamos en un problema serio, ¿no? Tenemos que realmente hacer bien las cosas para que con el cambio climático se hagan todavía mejor. Adaptarnos muy rápido, tomar decisiones y ponerlas en práctica rápido, controlar cuando las flotas se tienen que mover para que no haya un relajo cuando llegan muchos pescadores a una comunidad y puede incluso a darse situaciones de violencia, ¿no? Esto se ha visto en en varios estados de la República. Llegan pescadores foráneos y compiten con los locales y hay violencia y a veces hasta muertos. Entonces, el gobierno tiene que tener una estrategia y ponerla en práctica y junto, trabajando de la mano con el sector pesquero, con las cooperativas, con las federaciones, con las uniones, con las cámaras. Hace falta muchísima discusión, muchísima colaboración y eso es lo que Impacto Colectivo está tratando de lograr en una escala muy pequeñita, pero este ejemplo de cambio climático y del estudio y de todo lo que estamos empujando para que se tome en cuenta es algo que quiero resaltar. Y bueno, ya nos has comentado con relación al panorama de la sardina en México en estos próximos años y cómo podemos garantizar su sostenibilidad. Y bueno, pues hemos ya llegado casi a la parte final de este podcast y me gustaría pedirte, por favor, si nos puedes compartir un mensaje final para nuestra audiencia sobre justo esto, la importancia de la sostenibilidad y la pesca responsable en México. Por favor, Luis. Bueno, gracias. Primero agradecerte, Marisol, y agradecer a Info Sardina por la oportunidad de platicar. Un gusto. Y pues el mensaje final yo creo que tiene que ver con la necesidad de ponernos mejor de acuerdo, de hablar más entre nosotros, de colaborar más, de tener una visión mucho más empática. Todavía hay mucha pelea, mucho conflicto entre los pescadores industriales, los pescadores artesanales, los acuacultores de pequeña escala, los acuacultores de gran escala. Necesitamos mayor unión porque los retos a los que nos estamos enfrentando como sector cada vez son más complejos, cada vez estamos en una situación de mayor necesidad de actuar bien y actuar rápido con la mayor información o la mejor información científica. Eso es algo fundamental. Necesitamos ciencia pesquera, necesitamos datos, necesitamos entender lo mejor posible el medio ambiente marino y las pesquerías y las poblaciones. Necesitamos tener autoridades a la altura de los retos. Ahorita, desafortunadamente, no las tenemos. Y eso pues pone en predicamento el futuro de muchas familias, de muchas empresas y
yo considero que eso no es justo, que solamente una autoridad o un puñado de personas ponen en riesgo un sector tan fuerte y tan resistente. Los pescadores en general son personas de mucha capacidad de adaptación, de resistencia, mucha perseverancia, mucho empuje para seguir haciendo lo que hacen, lo que les apasiona. Y creo que hay una veta de oportunidad enorme si es que podemos, y estoy seguro que sí podemos, como cruzar esos obstáculos a veces de prejuicio, de miedo, de temor de hablar con alguien que piensa diferente. Las organizaciones civiles quieren ayudar, algunas tienen unas ideas un poco radicales, pero es cuestión de ponernos de acuerdo en un término medio, ¿no? Tampoco se trata de poner títulos o membretes de que todos los pescadores son malos y lo único que quieren es acabarse el mar porque tienen muchísima codicia. Eso es totalmente falso. Y tampoco se trata de poner el estereotipo de que todas las organizaciones civiles lo único que quieren es ver pescaditos y que sea un acuario y no tocar. No, hay de todo y cuando podemos encontrar una organización con la cual colaborar y con la cual crear cosas mejores para México y para la pesca, pues hay que aprovechar esas oportunidades. Y creo que el mensaje sería eso, hay que seguir platicando, hay que atrevernos a colaborar, hay que atrevernos a negociar en el buen sentido, no todo el tiempo es ganar, 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 y que en la pesca pues hay un futuro brillante adelante si podemos lograr esto, porque México es un país bendecido por la naturaleza y tenemos muchísimas especies, tenemos ecosistemas todavía en muy buen estado y hay que aprovecharlos de la manera más inteligente y sostenible posible. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos has dado el día de hoy. Me ha parecido excelente este episodio número 12 de InfoSardina. Es muy enriquecedor saber, entender cómo se mueve todo este proceso y todo lo que podemos hacer para asegurar, garantizar la sostenibilidad. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Fue un honor haberte tenido el día de hoy con nosotros, Luis. Muchas gracias. Gracias, Marisol, y un placer. Muchas gracias por escucharnos en este 12º episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a Luis Bourguillon, coordinador en Impacto Colectivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas. En su compañía llegamos al final de este último episodio de InfoSardina. A lo largo de esta travesía hemos aprendido mucho sobre la sardina, la sostenibilidad y el futuro de la pesca en México. Ha sido un privilegio ser su anfitriona en este espacio tan maravilloso de información acerca de la sardina. Entender la importancia de la sardina como parte de nuestra cultura, así como su rol crucial en los ecosistemas marinos, nos ha permitido comprender la responsabilidad que compartimos en su conservación. Con cada episodio hemos ahondado en la labor incansable de expertos que luchan por la salud de nuestros océanos. Y bueno, a todos ustedes les agradezco que hayan tenido el interés de ver InfoSardina, el habernos acompañado, su compromiso con la sostenibilidad marina y bueno, pues sigamos trabajando juntos para proteger nuestros océanos, para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y preservar el legado marino, sobre todo para las generaciones que vienen. Los retos son muchos, los desafíos también y contamos con todos ustedes para poder garantizar este futuro. Muchísimas gracias, yo soy Marisol Cantú, la host de este programa y bueno, nos vemos en la próxima.